La adaptación es un proceso evolutivo en el que cada generación muestra cambios fisiológicos, anatómicos y conductuales con los que el individuo será capaz de enfrentar los cambios o impactos que se generan en el medio ambiente en el que reside. Existen características específicas que diferencian a las especies y generan curiosidad por su particularidad. Incluso en una misma especie, las características adaptivas pueden variar de región en región. El cambio afectará a las especies futuras, por lo cual se considera que existe una evolución de la misma. Esto quiere decir que las partes que forman su cuerpo, las funciones que éstas realizan, así como su comportamiento o forma de actuar, les dan mayores posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, para dejar descendientes capaces de continuar viviendo, realizando sus funciones vitales en un lugar determinado. Sin embargo, existen diversos organismos que permanecen casi sin cambio. Por ejemplo, la tortuga y el tiburón conservan las mismas características corporales, funciones y formas de comportamiento que tenían hace millones de años. Algunas plantas que viven en las zonas tropicales, por ejemplo, las orquídeas, crecen sobre las ramas altas de los árboles o arbustos. Sus raíces son aéreas y les sirven para absorber la mayor cantidad de humedad que sea posible. Vivir en la parte superior también les permite tener mayores posibilidades para recibir la luz del sol. Otras plantas producen sustancias químicas que irritan, son tóxicas e incluso llegan a matar insectos. Ante las defensas que tienen las plantas, los animales que las comen desarrollan capacidades para poder sobrevivir. Se vuelven muy selectivos, escogen las partes de la planta que no contienen sustancias venenosas, almacenan la sustancia en un lugar de su cuerpo o bien comen únicamente aquellas plantas que no tienen sustancias que les causan daño. Por esta razón, los animales herbívoros que comen hierbas se alimentan de pocos tipos de ellas. Los animales también tienen características que les permiten sobrevivir. Por ejemplo, el águila tiene muy desarrollado el sentido de la vista, sus garras y pico están adaptados para capturar a su presa y desgarrarla. El jabalí y el puercoespín se protegen de sus enemigos con púas que tiene su cuerpo. La adaptación de los seres humanos se diferencia notablemente de las que tienen otros seres vivientes. Esto se debe principalmente a los vertiginosos cambios resultados de la producción cultural. La creatividad humana produce inventos que modifican continuamente la forma de vida. Estos son utilizados rápidamente por grupos de distintas partes de la Tierra. Las características biológicas de los seres humanos han cambiado poco a poco de las que tenían los hombres primitivos que se dedicaban a la caza y a la pesca. En esa época, la mayor parte del esfuerzo se concentraba en adquirir alimentos y buscar refugio para evitar el ataque de animales o ser dañados por fenómenos de la naturaleza. En nuestros días, los inventos nos protegen de ciertas condiciones o características del ambiente que podrían dañarnos. Nos protegemos del frío con ropa, construcciones y aparatos eléctricos. De microbios patógenos, nos protegemos por medio de medicamentos.
Más aún, se han creado máquinas para vivir fuera de tierra. No obstante, siguen existiendo ciertas condiciones ambientales que nos hacen sentir la necesidad de buscar nuevas y mejores formas de adaptación. La sucesión ecológica es una serie de cambios progresivos en las especies que componen una comunidad a lo largo del tiempo. La sucesión a menudo implica una progresión desde las comunidades con poca diversidad de especies, que pueden ser menos estables, hasta las comunidades con mayor diversidad de especies, que pueden ser más estables, aunque esto no es una regla universal. La sucesión primaria ocurre cuando se forma una extensión de tierra nueva o se expone la roca desnuda, lo que proporciona un hábitat que puede ser colonizado por primera vez. Primero, la meteorización y otras fuerzas naturales rompen el sustrato, la roca, lo suficiente para que se pueda establecer algunas plantas resistentes y líquenes con pocos requerimientos de suelo, conocidas como especies pioneras. Además, a medida de que las primeras especies crecen y mueren, añaden el material a la creciente capa de materia orgánica en descomposición y contribuyen a la formación del suelo. Se llama sucesión secundaria a la que se produce después de una perturbación importante, es decir, es aquella que se establece sobre una comunidad ya existente que ha sido eliminada por incendio, inundación, enfermedad, talas de bosques, cultivo, etc. Estas reinician la sucesión, pero a partir de condiciones especiales, en las que suelen ocupar un lugar especies muy adaptadas a este tipo de perturbaciones, como las plantas que por ello llamamos pirófitas. La sucesión destructiva o sucesión degradativa se caracteriza por una reversión en las tendencias en el desarrollo hacia una comunidad más simple, habitualmente con menos especies, menor productividad y biomasa. La sucesión destructiva más simple es la asociada con la degradación de la materia orgánica muerta, ya sean cuerpos de animales, heces, troncos, ramas u hojarasca. En general se observa un desplazamiento en las especies de descomponedores y detritívoros a medida que unos recursos se van agotando y otros se van haciendo más disponibles. La sucesión llega a su fin cuando la materia orgánica muerta es totalmente degradada y metabolizada. En la siguiente imagen podemos observar la sucesión de un ecosistema, en el cual se empieza por el proceso más lento, que es donde está el terreno sin poblar y llegan las plantas primeras. Enseguida se presenta el incremento de especies conforme pasa el tiempo hasta llegar a la etapa de clímax del ecosistema. También podemos notar que el suelo se va haciendo más grueso a medida de que va obteniendo nutrientes.